Hola, el tema de hoy lo he relacionado con los miedos. La Real Academia dice que el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, y también dice que, como segunda definición, que es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. En realidad el miedo es una reacción que se produce ante un peligro inminente. ¿Qué nos produce miedo? Bueno, muchas cosas que no son lógicas ahora enumerar. Cuando sentimos miedo, creemos que tenemos una baja capacidad de control y de predicción. El miedo nos paraliza, nos bloquea emocionalmente. No obstante, consideramos que necesitamos hacerle frente de manera inminente y para ello movilizamos toda una serie de comportamientos. Como vamos a ver, uno de esos comportamientos es la excusa. Siempre evitamos o escapamos de aquello que nos produce el miedo. A veces se produce un impulso de atacar primero como conducta defensiva. Ahora, el miedo indudablemente nos sirve para reaccionar en razón de la causa que tenemos que analizar. Tiene efectos físicos, tiene efectos subjetivos, tiene efectos en la expresión corporal y también da lugar a una enorme cantidad de trastornos psicológicos. No es el tema para que analicemos hoy. Pero sí quiero recordar a Adán y Eva en el Edén. ¿Qué dijo Adán? Tuve miedo y me escondí. Muchos de nosotros conocemos este pasaje de Génesis, capítulo 3. Después que el hombre y la mujer comieron del árbol prohibido, el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y él le respondió: oí tus pasos en el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Adán expresa sentir miedo al escuchar los pasos de Dios. Sentir temor a la presencia de Dios es un mal síntoma. Dios es amor. Quienes temen al amor son aquellos que no pueden amar, limitados para expresar el afecto o recibirlo. En ellos existe un poco de resentimiento y rencor seguramente. Todo pecado nos aleja de Dios. En el Edén, Dios no tenía necesidad de preguntarle: Adán, ¿dónde estás?, dado que Dios lo sabe. Adán estaba en pecado. Mejor dicho, existe la necesidad de que Adán y todo ser humano injusto se pregunte: ¿dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? Dios sabe dónde estamos. El problema es si nosotros lo sabemos o lo estamos queriendo saber. La respuesta de Adán fue sincera: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aunque en el texto Adán y Eva son expulsados del Edén, en nuestra realidad cotidiana, fuera de los símbolos de la lectura de Génesis, el hombre injusto siempre vivirá con temor, atormentado de las consecuencias de quizás sus malas acciones, buscando cubrir sus injusticias para no quedar desnudo y ser visto como realmente es. Por consiguiente, la vida está muy alejada del paraíso, del reino de Dios, del reino de los cielos. Adán tuvo miedo y se escondió porque estaba desnudo.
esconderse es síntoma de haber perdido la confianza. A veces nosotros tenemos miedo porque nos vemos desnudos. Alguno que quizá está en casa hoy sin Cristo y sin esperanza, está desnudo ante la presentación del Evangelio. Otros, quizá mis queridos hermanos, tenemos miedo porque nos vemos desnudos de las labores a emprender como servicio en la iglesia. Quizá no nos hemos vestido de la caridad necesaria. Estamos desnudos ante la palabra porque no la estamos estudiando y queriendo obedecer. Estamos desprotegidos porque no estamos orando. Estamos temerosos de la muerte o quizá del tribunal de Cristo. Y preferimos no pensar en ello y nos exiliamos del Edén, de la bondad, de la gracia de Dios. Y esto nos provoca que no conozcamos o nos alejemos de su misericordia, de su paciencia, de su paternidad. El desconocimiento de su paz nos lleva al temor, al miedo. Conocer al Señor o recordar sus promesas nos libera de muchos temores que suelen enfermarnos. Dios es amor y en el amor hay confianza. Yo termino, pero les pido que ustedes lean las palabras del apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, del verso 17 al 21. Dios les bendiga.